Bien, el último tema corresponde a la máxima transferencia de potencia. Este tema, desde mi punto de vista, es de los más importantes que deben de comprender en la electrónica. La máxima transferencia de potencia se relaciona con cualquier circuito, ya sea simplemente eléctrico o electrónico. Y vamos a partir de el teorema de Thevenin, porque ahí se encuentra la clave de todo esto. Entonces, recordemos que el teorema de Thevenin nos da una fuente equivalente junto con una resistencia equivalente. Y bueno, ese circuito pues normalmente se conecta a otro circuito, y ese circuito pues le podemos llamar carga, ¿no? Y aquí es importante identificar siempre esto, porque está en todos los circuitos. Esta no es algo real, no es algo que exista, es una representación de un circuito. Y bueno, entonces esto lo único que tienen que hacer es comprender que es una simple representación. Es decir, esto que puede ser, esto que está enmarcado en azul, puede ser un amplificador, puede ser una fuente de voltaje, puede ser un modulador o su contraparte, un demodulador, un atenuador, una etapa de potencia o un circuito de instrumentación. Es decir, esto puede ser una etapa posterior a la de un sensor o parte de la de un sensor para adquirir información. O sea, puede ser cualquiera, ¿no? Y estos son nada más unos ejemplos. Pero lo importante es que identifiquen que esto de aquí es una representación de cualquier circuito, independientemente de su función. Todo lo podemos reducir a un voltaje equivalente de Thevenin y a una resistencia equivalente de Thevenin. Y ahora, esta parte de acá, que es la RL, pues también puede ser lo mismo. O sea, esta RL también puede ser un amplificador que se conecta a la salida de esta primera etapa. Puede ser otra fuente de voltaje, un modulador. O sea, aquí esto también funge igual. Puede ser una segunda etapa, ¿no? Entonces aquí el chiste está en que entre la etapa 1 y la etapa 2, que aquí podemos decir que este es Thevenin, cualquier circuito representado por equivalente de Thevenin, y aquí es RL, pues aquí debe de haber un acoplamiento, ¿no? Pues ese acoplamiento nos puede servir para... Entonces, para eso necesitamos un acoplamiento entre una y otra. Y después, todo esto que acabamos de poner, ya una vez que los acoplamos, pues todo esto termina siendo otra etapa para otra segunda etapa. O sea, esto ya lo tenemos que acoplar después a otra cosa, ¿no? Puede ser cualquiera de estos, o puede ser ya directamente un actuador. Por ejemplo, el caso más fácil que se me ocurre pues es el de una bocina. Una bocina es un actuador porque ya las señales eléctricas las convierte en ondas mecánicas que se transfieren en el aire. Y bueno, esta bocina pues normalmente tiene impedancias de 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms. Por lo tanto tenemos que acoplar esta impedancia a estas etapas que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿por qué es importante lo de la máxima transferencia de potencia? Pues porque normalmente entre esta etapa de aquí y la carga buscamos la máxima transferencia de potencia. Porque si relacionamos bien o recordamos muy bien la ley de Ohm, potencia es igual a voltaje por corriente. Por lo tanto, quiere decir que estamos transfiriendo lo máximo que podemos de voltaje y lo máximo que podemos de corriente al mismo tiempo. Si solo nos centramos a la de máxima transferencia de voltaje, pues estamos transfiriendo muy bien el voltaje, pero
la corriente, ¿no? Y viceversa. Si estamos buscando la máxima transferencia de corriente, estamos proporcionando la máxima corriente, pero no en voltaje, y por lo tanto no tenemos potencia, ¿no? Entonces, buscar siempre la máxima transferencia de potencia es lo deseable, porque recuerden que lo que hace que actúen las cosas es la potencia. Una cosa es que se transmita el voltaje, pero ese voltaje no nos va a generar automáticamente potencia. Necesitamos también una cantidad de corriente. Entonces, por eso es importante siempre buscar la máxima transferencia de potencia. Y entre algunas otras cosas, porque también vamos a ver que en teoría de filtros esto es muy importante. Bueno, entonces siguiendo con esto, pues hay que deducir cómo es que obtenemos la máxima transferencia de potencia. Y bueno, aquí vamos a comenzar a definir pues la potencia en la carga, porque eso es donde me interesa que llegue la potencia, ¿no? Entonces, si recordamos, la potencia es igual a la corriente. Bueno, hay muchas representaciones, ¿no? Aquí arriba voy a escribir algunas. Potencia es igual a voltaje por corriente. También la potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. También es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Y bueno, son las tres, ¿no? que tenemos. Entonces, en este caso nos corresponde verla de la manera más explícita, y esto creo que es vía la corriente, ¿no? Yo creo que sería esta la más apropiada. Y bueno, entonces tendríamos que aquí es una I cuadrada, pero no es cualquier I, es la I que pasa por la resistencia, o sea, la de carga, y la resistencia que también va a ser la de carga. Si observamos aquí el circuito, todos estos elementos se encuentran en serie, y por lo tanto la IL pues es igual a la I total. Y la I total está bien sencilla, ¿no? Pues es VTH entre la resistencia total. Entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin entre RTH más RL, y todo esto está multiplicando a RL. Bueno, y esto está al cuadrado. Y bueno, entonces aquí ya tenemos esta expresión que es importante, de aquí, porque es la que nos dice la potencia en la carga. Y ahora viene pues la pregunta clave, que es ¿cuál es la RL que me proporciona la máxima transferencia de potencia? Bueno, entonces para esto vamos a recurrir al teorema de máximos y mínimos. No sé si recuerdan ese teorema de matemáticas, teorema de máximos y mínimos, donde partiendo de una función, si sacamos la primera derivada, podemos encontrar un máximo o un mínimo. Y si sacamos la segunda derivada, pues podemos definir si fue un máximo o un mínimo. Entonces vamos a utilizar esta expresión, la vamos a derivar y vamos a encontrar pues esa nueva función que nos va a definir. En este caso sabemos que es un máximo, no vamos a, o sea, aquí no hay mínimo, ¿no? Vamos a encontrar el máximo. Bien, entonces tenemos que la potencia en la carga es igual a, entonces pues lo que tenemos que hacer es derivarla, y para esto vamos a considerar que RL pues es la que está variando, ¿no? Entonces vamos a sacar la derivada de la potencia en la carga respecto de RL. ¿Y esto a qué es igual?
Pues como es una división, es la derivada de la parte superior multiplicado por la parte inferior menos la derivada de la parte inferior por la parte superior, ¿no? Entonces aquí tendríamos que es RTH más RL al cuadrado, esta es la parte inferior, que multiplica a la derivada de la parte superior, que en este caso, recuerden, es RL, entonces simplemente quitamos RL y nos queda BTH. Menos, ahora sigue la parte superior, es la que se multiplica, BTH al cuadrado por RL, que se multiplica por la derivada de la parte inferior, ¿no? Que sería 2 por RTH más RL, ya sin exponente porque lo estamos bajando por la derivada, ¿no? Todo esto entre la parte inferior al cuadrado, por lo tanto esto quedaría como RTH más RL a la cuarta. Y bueno, esa es nuestra función. Ahora tenemos que atender al teorema de máximos y mínimos, entonces ponemos que vamos a evaluar esa función sobre el límite cuando PL tiende a 0. Es decir, que esto se va a hacer 0. ¿Sí? Bueno, nada más para terminar aquí la expresión y dejarla indicada, pues tenemos que es la derivada de la potencia de la carga respecto de RL tiene que ser igual a 0. De esta manera, vamos a sintetizar la expresión de arriba. Ya dijimos, cuando esto se hace 0, pues entonces si esto lo paso para acá, multiplicando, pues esto se elimina. Ya no existe esto. Entonces, si consideramos, pues ya que eliminamos esto porque se hizo 0, y esto porque lo pasamos multiplicando por 0, podemos pasar este término de aquí, este de aquí, que está restando, lo podemos pasar al otro lado sin el signo negativo, ¿no? Entonces nos quedaría como BTH al cuadrado, que multiplica a RL por 2 por RTH más RL. Y esto es igual a RTH más RL al cuadrado, que multiplica a BTH al cuadrado. Y bueno, de aquí ya se empieza a simplificar porque observen, si yo muevo estos términos, si los muevo hacia la parte derecha, este término de aquí pues me cancelaría este cuadrático, y esta BTH pues me cancelaría a este BTH al cuadrado. ¿Sí? Estos dos se eliminarían, y esto nos haría que quedara 2RL igual a RTH más RL. Y bueno, pues ya puedo pasar este de aquí restando, y simplemente nos queda que lo voy a poner al revés. RTH, esta de aquí, es igual a RL. Sí, porque con esto pues se elimina el 2. Bueno, entonces esta es la expresión que nos resulta. Y esto de aquí se le va a llamar de aquí en adelante la condición de máxima transferencia de potencia.
Y bueno, con esto vamos a evaluar. Esto de aquí nos va a servir para hacer una simulación en Cooks y pues evaluar y ver que esto corresponde, ¿no? O sea, esto lo sacamos ahorita de manera teórica por medio de la derivada y aplicando el límite. Pero lo podemos comprobar y es lo que vamos a hacer en Cooks. Ahora, hay otra manera en la que podemos comprobar también cuál es para encontrar la máxima transferencia de potencia. Y esto es evaluando esta función en la función inicial, ¿no? Es decir, vamos asignándole aquí números. Supongamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces vamos a sustituir 2 en 1. Tendríamos que... es esta. Bueno, está aquí. Es esta misma de aquí. Pues la vamos a evaluar. La voy a transcribir aquí. Lo que vamos a hacer con esta función es que vamos a evaluar PL cuando RTH sea igual a RL. Entonces esto sería igual a PTH al cuadrado que multiplica a RTH entre RTH más RTH y todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces esto nos daría igual a, y si expandemos un poco más esto, pues nos quedaría como 4 RTH al cuadrado y aquí BTH al cuadrado por RTH. Y aquí ya podemos eliminar, ¿no? Esta parte, esta RTH nos elimina el término cuadrático y entonces la función final nos queda como PTH al cuadrado entre 4 RTH. Y esta es la función final, es decir, esta es la que nos dice cuál es la potencia máxima. Bueno, entonces pasémonos a Cooks para simular y comprobar esta condición que tenemos aquí. Y antes de pasar, simplemente resumo. Lo que estoy haciendo es partiendo de este análisis, o sea, de esta simplificación, que recuerden que esto no es que sea un circuito así de sencillo, sino que es una representación para facilitar el análisis. Partiendo de eso, podemos calcular la potencia en la carga. Y bueno, esta función la podemos expresar de esta manera y de manera más explícita queda de esta forma. En función de esta expresión, que es la expresión 1, pues podemos derivarla en función de RL, que es la que vamos a considerar como variable. Y esto nos da como resultado, y después de aplicar el teorema de L'Hopital, que es el de límites, pues podemos irlo reduciendo hasta llegar a esta expresión. Y esta expresión lo que nos dice es que bajo esta condición ocurre la máxima transferencia de potencia. Recuerden que esto es como una solución al sistema que se deriva. Entonces, esta es la solución a la que llegamos para encontrar en este caso, un máximo. Y bueno, aquí simplemente consideramos esta condición, la pasamos a nuestra expresión 1, que fue la de potencia, y al evaluarla obtenemos esta última ecuación, que es la que nos define cuál es la máxima transferencia, la máxima potencia en la carga. Bueno, quizás aquí me haya equivocado. Quizás aquí en lugar de sustituir RL por RTH sea al revés, pero la ecuación, si se observan, va a ser la misma, ¿sí? Al hacerse RTH-RL, nos va a quedar aquí 2RL al cuadrado. O sea, realmente es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay
problema aquí, nada más es interpretación de los elementos. Bueno, pasemos a la simulación. Bien, entonces para la simulación vamos a hacer algo común, es decir, algo que es bastante típico dentro de la electrónica, y es considerar una resistencia interna, que es el equivalente a la resistencia de Thevenin, de una fuente, por ejemplo. Eh, si recuerdan, en los generadores de funciones, en la salida de donde conectan el cable coaxial, pues normalmente les indica que tiene una impedancia de salida de 50 ohms. Pues se refiere a esto, ¿no? Bueno, entonces, si consideramos que esta es la fuente de voltaje, el generador de funciones o cualquier otra cosa, esta vendría siendo la resistencia interna de esa fuente o de ese generador de funciones. Y entonces vamos a conectar una determinada resistencia, que va a ser la resistencia de carga. Y bueno, pues cerramos el circuito, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, supongamos que es de 5 volts. Aquí está bien, son 50 ohms. Y aquí, pues en teoría, si tengo 50 ohms de impedancia interna de la fuente, pues a la salida debería conectarle 50 ohms para que se diera la máxima transferencia de potencia. Bueno, pero en este caso, pues como nos interesa conocer, o más bien comprobar, que la, el teorema de máxima transferencia de potencia que dedujimos con, con la explicación en el video, pues vamos a poner como variable para que se empiece a evaluar la potencia en función de este cambio de resistencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con este cambio de resistencia? Pues que va a variar la caída de tensión en este elemento y evidentemente va a cambiar la corriente del circuito, y eso va a hacer que en potencia pues cambie el valor. Bueno, entonces agregamos las simulaciones. Tenemos simulación de DC. Vamos a agregar una simulación de parámetro de barrido, porque queremos que esta varíe. Entonces el parámetro de barrido será RL. Hagámoslo desde 0 ohms hasta, yo creo que 1 kilo ohm se alcanza a observar bien. Lo podemos hacer hasta más, ¿no? Para ver la curva completa, pero lo más importante yo creo que aquí se alcanza a notar. Aquí le damos, no sé, unos 500 valores. Y ahora faltan las expresiones para calcular la potencia. Vamos a ponerle aquí una BS de voltaje de source, de la fuente. Y a la salida vamos a conectarle un BL. Y entonces tendríamos aquí, pues ya todo. Aquí ponemos la función. Y aquí pues vamos a calcular la potencia. La potencia de la carga es igual a la I de carga, que no la he puesto, ahorita la pongo, por el voltaje de la carga. Entonces me hace falta poner aquí la medición de corriente. Recordemos que es la misma, ¿no? Porque está en serie, es la misma que pasa por acá. Entonces lo voy a poner ahí arriba. Y aquí ponemos IL.
Y bueno, creo que con eso es suficiente. A ver, aquí me equivoqué. Ok, con eso es suficiente. Entonces ya tenemos todo para simular. Guardamos. em, Máxima transferencia de potencia. Y simulamos. Y vamos a graficar. En este caso sería PL. Y bueno, observen, aquí está la gráfica, que es pues bastante interesante. Tiene sentido que sea cuadrática. Bueno, que sea curva, porque al final de cuentas es un término cuadrático. Recuerden que si lo vemos en términos de corriente y resistencia, aquí sería I cuadrada por R. Entonces, aquí se ve el término cuadrático, ¿no? Em, bueno, para acercarlo un poco más lo voy a delimitar a 500, porque ahí no se ve tanto la zona de interés. Lo dejamos aquí en 500 ohms. Y bueno, entonces lo que vamos a encontrar es que pues el máximo debería estar en 50, porque la resistencia interna de la fuente es de 50. Entonces nada más comprobamos, aquí están los 50. Vamos a poner aquí más decimales. Y bueno, a ver, aquí tenemos... Sí, este es el máximo, ¿no? RL de 50. Y entonces aquí queda comprobado lo del teorema que expusimos. Ahora, de todos modos hay que ver qué pasa con la corriente y el voltaje. En este caso lo voy a poner en una misma gráfica. Eh, Voy a quitar la potencia, voy a agregar la corriente, voy a agregar el voltaje. Eh, Como son diferentes escalas, del lado izquierdo voy a poner el voltaje, del lado izquierdo la corriente. Entonces, este es eje izquierdo, ¿está bien? Y este que sea eje derecho. Y observen. Entonces aquí ya tenemos corriente de este lado, voltaje de este lado. Vamos a agregar un poquito más en las escalas. Eje izquierdo de 0. Vamos a ponerle de 1.5 hasta 5. Ok. Yo creo que si lo ponemos de 1 se ve bien. Ok, ahí está. Y de este otro lado llega hasta 100 miliamperes. Entonces ponemos de 0 a 100 miliamperes. Y aquí ponemos de 25 miliamperes. Y ahí está, ¿no? Entonces vean, curiosamente, bueno, no curiosamente, era de esperarse que el cruce de estas dos corresponda a los 50 ohms. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde ocurre la máxima transferencia de potencia. Entonces, si alguna vez se preguntan por qué los generadores de funciones tienen 50 ohms, bueno, eso es porque es información que debes de conocer tú como usuario, para que cuando quieras utilizar esos dispositivos, pues utilices cables que estén adaptados o tengan una impedancia de 50 ohms. Y de esa manera se transfiera lo máximo que se pueda de esa señal hacia tu circuito, ¿no? Eh, el 50 ohms es un estándar. Eso cualquier aparato de audio, cualquier aparato de telecomunicaciones lo utiliza. Eh, bueno, más bien en telecomunicaciones, porque en audio pues ya cambia un poco dependiendo en qué etapa estemos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es el estándar en telecomunicaciones, ¿no? 50 ohms para tener una máxima transferencia de potencia. Pero bueno, ustedes piensen que estos 50 ohms ustedes los deciden en función de lo que estén diseñando. Recuerden que esto puede ser un amplificador, un circuito
que viene de un sensor, una etapa de potencia, lo que sea, pero esto es un circuito equivalente, ¿no? De Thevenin. Aquí la manera más simple es verlo como una fuente y una resistencia interna, y acá está la carga, todo el circuito al que lo conectan, su proto, por así decirlo. Y en medio de estos dos, pues se pone un cable que tiene una impedancia de 50 ohms. Y bueno, con esto ya queda comprobado lo de la máxima transferencia de potencia.